somos cartas de Cristo escritas con sangre. Entonces comenzamos en el nombre del Señor. Amén. Somos cartas de Cristo escritas con sangre. Es muy interesante mirar el panorama religioso en el mundo, en la humanidad. Entonces, cuando usted entra en algunas religiones cristianas, cuando usted entra a alguna iglesia cristiana, entre comillas podemos decir, porque no todo lo que brilla es oro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice que es. Amén. Digo, cuando usted entra en una iglesia cristiana o entra a una congregación, al final, lo primero que hacen es levante la mano, venga acá, denos su teléfono, lo vamos a evangelizar. O sea, ya lo quieren escribir a la manera del hombre. Amén. Cuando uno quiere servirle a Dios, me pasó a mí y les ha acontecido a otras personas. En una ocasión, una persona me decía, es que estuve en cierta congregación, pero para llegar a ser cristiano tenía que hacer una serie de cursos. Yo estuve en un seminario porque quería servir a Dios. Y lo que le enseñan allá a uno es análisis de textos literarios, ciencias y técnicas para exprimir un libro, hermenéutica, amén, historia del Antiguo Testamento, técnicas para hablar en público, homilética, que las mismas que le enseñan a un orador, homilética. Cómo construir un buen discurso, pura letra de hombre, pura sabiduría humana. Y resulta que las cosas en Dios son diferentes. En el orden de Dios, dice, vosotros sois cartas. Claro, yo quiero hacer una salvedad. Epístola significa carta. Amén. Pero hoy en día, con tanto auge de la nueva era y con tanto diablo suelto que anda por ahí, decir que leer las cartas lo entienden en otro contexto, en otra connotación, y piensan que esa adivinación, ¿no? Que leer las cartas del tarot, no es el de epístola, la epístola de Pablo a los Efesios, por ejemplo. Otra versión puede decir la carta de Pablo a los Efesios. Amén. ¿Soy claro en lo que digo? En el contexto original de la palabra, es un escrito dirigido a un destinatario, a unos destinatarios específicos, amén, a otra persona. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de carta, en el contexto de la doctrina, de la palabra del Señor, estamos hablando de un escrito, de una epístola. No de ninguna carta de tarot, pues eso es abominación al Dios de la Biblia, al Dios en el que creemos. Y Dios dejó a su iglesia el Espíritu Santo de verdad para que nos guíe a toda verdad. Entonces la persona que llega a la verdadera iglesia, al remanente fiel, que no está ligado a un solo sitio ni a un grupito de personas, sino a aquellos a los que hacen y viven conforme al propósito y la voluntad de Dios, a la doctrina de Cristo. Entonces digo que cuando alguien llega a la verdadera iglesia, amén, el Espíritu Santo de la verdad es el que va a dirigir las cosas, amén. No va a ser, o sea, en la iglesia que es del Señor, la iglesia de Cristo no va a hacer las cosas porque el pastor le guste esto o aquello, o porque el hermano tal le dijo que hiciera esta cosa o la otra. No, en la verdadera iglesia de Cristo, que vuelvo a decir, no estoy refiriéndome a X o Y grupo, sino en el contexto de la doctrina verdadera, del remanente fiel, como dice la Biblia. Las cosas se hacen porque el Espíritu Santo las revela y las dice y las confirma conforme a la palabra escrita. Amén. Entonces, esta iglesia
que está siendo guiada por el Espíritu Santo para que pase lo que acontecía en Primera de Corintios capítulo 2. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 dice así. Comienza el apóstol Pablo diciendo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Amén. Pablo era una persona muy preparada a nivel intelectual en su época. Amén. Podríamos decir, era un intelectual, un doctor en su tiempo. Pero él no fue con esa sabiduría. No fue con palabras rebuscadas, ni con sabiduría de hombre, de esa que había aprendido a los pies de Gamaliel, que lo había formado, o de los sabios que le habían enseñado a él. El verso 3 dice, 1 Corintios capítulo 2, verso 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y el verso 4 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Palabras persuasivas, eso es lo que le enseñan a uno en esas instituciones de formación de liderazgo y cosas así. Amén. A veces lo convierten más en un motivador que en un predicador. Amén. En esos institutos bíblicos, en cursos de teología, bueno. Pero ahí hasta le ofrecen, o mejor dicho, hoy en día hay tanta facilidad que hace poco alguien me decía, yo tengo un certificado y una placa de capellán que recibí por correo. Me inscribí en un programa de eso y le llené unos datos, ya me mandaron el certificado. Amén. Hasta gratuitamente hacen. Y el verso 5 del capítulo que estamos leyendo, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 5, dice, para que vuestra fe, había una razón por la cual Pablo no estaba predicando desde los hombres. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Comprende usted por qué tantas religiones y tantas tendencias cristianas están formando creyentes no en Dios, sino en la sabiduría de los hombres, en las interpretaciones que hace el líder? Entonces, gente que no tiene su fe fundada en Dios, sino en análisis teológico de un hombre, amén, y muchas veces de un hombre que se murió y nunca supo quién era realmente Dios. Pero ese no es el orden de Dios. En el orden de Dios, según la Biblia, el Espíritu Santo ha dado y da su sabiduría revelada para que la fe de las personas, porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, para que la fe de las personas, de la gente que escucha, esa sabiduría esté fundada en Dios, no en lo del hombre. ¿Soy claro? Amén. La fe del verdadero creyente tiene que estar fundada en Dios, porque oyó la palabra y vino sabiduría del cielo. Amén. Y no en la enseñanza de una persona o en el barro que es el instrumento, sino una fe fundada en la sabiduría de lo alto. El apóstol Pedro nos invita no a buscar más la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, la enseñanza del apóstol es algo que está vigente, porque Dios no ha cambiado. Amén. No solo en ese tiempo, sino hasta que Cristo vuelva, porque Él vuelve por la iglesia. Amén. Esta enseñanza acerca de quién es el que va a constituirlo a usted o a mí como hijos de Dios y a través de qué, por decirlo así, de qué mecanismo qué mecanismo a través de qué realidad nos va a moldear. Precisamente nos hace ver la importancia de la obra gloriosa del Espíritu Santo, que no es una obra aparte. Por ahí dicen, es que la obra de Cristo fue esta y la del Espíritu es esta. Dios no es pedacitos. Dios no está dividido.
Dios es uno según la Biblia. ¡Ay, hermano! Eso después lo hablamos. La Biblia dice que Jehová es uno. Amén. Y decía en el capítulo que leíamos al comienzo en Cristo, dice así, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Plenitud qué es? Es la totalidad, es la máxima expresión. ¿Y qué es deidad? Deidad es divinidad, es Dios. Y si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, Cristo es Dios y Dios es uno. Así lo asegura la Biblia. Y no estoy negando ni a Cristo como hijo, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu, porque ese es un misterio que Dios revela. Lo que pasa es que la gente, tratando de explicarlo, ha usado ejemplos que se han tomado como que son así. Así son tres en uno. No, eso es una explicación que se dio, pero la Biblia afirma Dios es uno. Amén. Hay un solo Dios. Amén. No vamos a negar, vuelvo a insistir, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu. Amén. Pero no son tres, son un solo Dios. Amén. Se manifestó como Padre, eso no lo negamos. Se manifestó como Hijo y como Espíritu Santo. Y dejamos las cosas ahí hasta cuando haya tiempo y sea el tiempo del Señor para explicar eso, para que entendamos eso. Entonces, esta enseñanza nos hace ver precisamente la importancia de la obra gloriosa del Espíritu Santo, porque es Dios. Amén. O sea, no es una obra de Cristo y otra la del Espíritu Santo, no. Toda es la obra de Dios. ¿Amén? O sea, la obra del Espíritu Santo es la continuación de la obra de Cristo. Es la misma obra. Dice, os conviene que yo me vaya, Juan capítulo 16, verso 7, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y Cristo mismo dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¿cierto? ¿Cómo está Cristo con nosotros hoy en día? A través de su realidad de espíritu, porque Cristo y el Espíritu son Dios. Amén. Entonces, en el verso 3 de 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Destaca que no es en tablas de piedra, porque el apóstol habla de la enseñanza no en tablas de piedra. ¿Y por qué? Porque usted va a encontrar por ahí, aún hoy en día, después de 2000 años, de que Cristo vino y en que el Nuevo Testamento fue inspirado en que el apóstol Pablo enseñó esto. Por ahí, después de todo eso que enseñó Pablo, hay afiches que dicen, guarda los 10 mandamientos, y hay ideas y hay videos de gente predicando así, guarden los 10 mandamientos y seréis salvos. Y ese no es el orden de Dios. Ay, pero eso dice la Biblia. Sí, pero hay que mirar por qué lo dice y para quién lo dice y en qué tiempo tuvo vigencia. Eso ya lo cumplió Cristo. Por usted y por mí. Amén. Por eso dice, no con tablas de piedras. ¿Dónde escribió Dios los 10 mandamientos? Primero lo escribió en tablas de piedra con su mismo dedo, que fue las que Moisés rompió cuando bajó y encontró al pueblo adorando al becerro. Amén. En tablas de piedra, que se las dio a Moisés y ese fue un pacto. Pero después Moisés tuvo que escribirlas. Amén. Tremendo trabajo. El pacto de la ley. Y la letra estaba escrita en tablas de piedra. Y esa letra que decía, el alma que pecare morirá. En tablas de piedra, como para que no se borraran. Amén. Pero ahora tenemos un pacto más hermoso. El de Cristo. Y en ese pacto, que se llama el pacto de la gracia, el Espíritu de Dios
va haciendo de su vida y de la mía una carta abierta, una epístola escrita para que muchos lean no lo que dijo un predicador o un libro de teología, sino lo que el Espíritu Santo le escribe a usted, le hace en usted lo que el Espíritu Santo refleja de la verdad de Dios en usted como nueva criatura. Aunque muchas veces nos empeñamos en seguir siendo como los mulitos. Por eso el Señor dice, no seáis como los mulos. Amén. Él quiere cambiarnos de adentro para afuera y mostrarle al mundo cómo Él va escribiendo en nosotros. Amén. Esa, su ley, sus mandatos, la palabra de vida eterna. Amén. Porque Él escribe en usted y en mí en qué somos nuevas criaturas. Amén. No es lo que digamos nosotros, es lo que sale de nosotros en nuestras acciones. Porque a veces decimos cosas muy bonitas, pero estamos lejos de que sean hechos. Y dice popularmente por ahí, una acción vale más que 1000 palabras. Amén. Ahora tenemos un pacto más hermoso. Amén. Y Él nos está haciendo esas cartas. A mí me encanta oír los testimonios, porque cada testimonio esa es la letra del Espíritu escrita en el corazón del creyente que está testificando. Porque a usted nunca se le va a olvidar, a mí nunca lo que Dios me ha dicho y me ha cumplido se me olvida. En ese trato personal, amén, en ese trato individual. Una hermana decía que ella mucho tiempo leyó la Biblia, pero que cuando Dios le habló cosas personales, como dice Corintios 2:14, que le sacó lo oculto de su corazón. Amén. Ella no podía creer, amén, o sea, le estaba sacando lo oculto, le estaba diciendo las cosas que solo ella sabía y aún así le costaba creer esas primeras profecías, digámoslo. Pero cuando Dios le cumplió, ella misma decía que lo más hermoso era que Dios le había enseñado realmente a creer. O sea, ya eso que dicen Romanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no es simplemente un discursito o una historia o un relato ahí, no, es una realidad. Amén. Esa es la realidad de lo que yo estoy hablando en este día. Amén. El Espíritu Santo escribiendo la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no solo en este caso, sino en cada verdadero creyente, en cada uno de nosotros. Cristo, por su Espíritu Santo, va escribiendo en nosotros cosas imborrables en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no en las tablas de piedra. ¿Por qué? Sí, el Señor en el Antiguo Testamento se manifestó se manifestó y todos sus mandamientos fueron dados a Moisés en tablas de piedra. Pero ahora el apóstol destaca que estamos en la dispensación de la gracia, no en la nueva era. Escúcheme bien, porque a mí dicen, estamos en la nueva era. No, no hay ninguna nueva era en el cristianismo. Hay dispensaciones, la de la ley y la de la gracia. Y estamos en la de la gracia, que se va a acabar muy pronto cuando Cristo venga. En una época donde el Espíritu Santo sigue vigilando y edificando porque es el mismo Dios. Lo que Cristo se comprometió. Dijo, edificaré mi iglesia. Amén. No dejaré eso, vendré a vosotros. Amén. Una iglesia no llena de teologías o filosofías, ni de letra muerta, porque la letra mata. Mas el Espíritu vivifica. ¿Se acuerdan de la señal? La señal era la vida que estaba en la sangre, o sea, el Espíritu. El cristianismo auténtico, de los que estamos siendo cartas escritas con sangre en nuestros corazones, es el Espíritu el que escribe las cosas. Amén. Porque eso nos va dando vida espiritual. Cuando nosotros valoramos eso que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, realmente en esa medida es que estamos creciendo espiritualmente.
Si nos pudiéramos mirar qué nos ha cambiado y qué nos falta cambiar, nos daríamos cuenta que tendríamos que disponernos para que ese proceso de crecimiento no se nos atrofie un poco. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Él está escribiendo como cartas de Dios por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Mire todo lo que se pierde en esas congregaciones, y vuelvo y digo, entre comillas, cristianas, que no dejan que el Espíritu Santo le hable a la gente y les convenza. Se están perdiendo lo mejor y a veces se están exponiendo a poderes extraños que no saben si vienen de Dios o no. Amén. Y fallan peor porque ni siquiera confrontan con la Biblia si esos poderes extraños son de Dios. Están tremendos. Amén. Creen que Cristo murió, gloria a Dios por eso. Eso es verdad. Amén. Pero están viviendo en el hecho que ocurrió 2000 años atrás. Y muchos simplemente toman las cosas como un motivo de celebración. Amén. De celebrar los cumpleaños a Jesús. Algunos hacen conciertos y hacen cosas que el mundo hace simplemente para que los de la congregación se sientan cómodos y no se vayan. Como decía un pastor, iglesia al gusto del cliente. Amén. Pero están ciegos, igual que los del mundo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vendría a hablarnos, a recordarnos lo que Cristo había enseñado y a decirnos las cosas que habrían de venir a la vida de nosotros. No a contradecir la palabra, eso nunca. Amén. O sea, a revelarnos las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino de qué, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Miren, yo estoy aquí no porque haya estudiado teología o yo predico no porque haya estudiado teología o cualquiera de los pastores de la iglesia donde el Señor me ha puesto. No, estamos aquí porque a Dios le plació. Él es el que escoge, Él es el que llama. Amén. Y usted, mi querido hermano, mi querida hermana, también ha sido llamada o llamado por Dios con un propósito de Él, porque Él le ha placido. Amén. A las hermanas las ha llamado con un propósito de Dios, porque a Dios le ha placido. No para que sean pastoras o para que compitan. No, no, no. Ese no es el orden de Dios. Ese es el orden del mundo. Amén. Ay, es que hay que ponerlas iguales. Sí, somos iguales en cuanto a dignidad como personas. Somos iguales en cuanto a la gracia, porque Dios nos perdona seamos las mujeres o sean los hombres, Dios nos perdona a todos por igual. Amén. Pero Él tiene un orden y quiere probar la obediencia de su remanente fiel a ese orden. Claro, Satanás se ha inventado, y más con estas ideologías modernas del machismo, del feminismo, de todas estas cosas, para alterar las cosas sin entender el propósito o el orden de Dios. Amén. Pero en el orden espiritual de Dios hay un propósito de Él, de Dios. Y Él le ha llamado a cada hermana para ser vasos de honra también, pero también dice vasos más frágiles, para hacer ese apoyo, para hacer esa ayuda idónea, espiritualmente hablando. Amén. Dentro del cuerpo, ¿quién pone el orden en el cuerpo? La cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Amén. Entonces, dentro del orden de la iglesia, del cual la cabeza es Cristo. Él mismo le da los dones a las hermanas, a los hermanos. Él establece ministerios a hombres y establece varonas llenas de su Espíritu Santo para que apoyen esos ministerios. Es un orden divino. Claro, el mundo va a querer cuestionarlo porque para el mundo es locura. Amén. Es el orden de Dios, el cual mucha gente hoy lo contradice y lo echan para abajo, porque es que es peor. Están cambiando fundamentos que Dios puso en el ser humano, que nos hizo hombres y hizo mujeres, y están, como dijéramos, atravesando esos límites que Él puso. Amén. Ay, es que eso es machismo, es que el mundo está en ese machismo.
en ese destruir el machismo. Amén. Pero nosotros nos movemos en el orden de Dios, no estamos cayendo en esas definiciones, aunque el mundo quiera mirarnos desde allá. Es más, cometen muchos desaciertos precisamente porque desde un contexto totalmente diferente al de la espiritual, quieren juzgar lo espiritual. Amén. Espiritualmente Dios no cambia. Amén. Y Él establece parámetros porque somos cartas de Él. Él asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, dice ahí claramente, sino del espíritu. Miren lo lindo de Él. Yo no sé si ustedes también lo vean así. Dios pone pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros por el espíritu. Claro, hoy en día hay muchos diciendo que ya no hay ni profeta, ni evangelistas, ni apóstoles. Bueno, amén. Pero nosotros nos basamos en el texto bíblico. Amén. Él pone estos ministerios. Amén. No por el título de la universidad. Y pone hermanos y hermanas que apoyen un ministerio a través de los dones espirituales. Y todo tiene un propósito. Hacernos crecer en lo espiritual. O sea, permitirle a Dios de que nos edifique como cartas de Cristo escritas con sangre. Amén. Todo lo hace a través del Espíritu Santo. Donde falte alguna de esas dos cosas, de ministerios o dones, en el orden se desequilibra la situación. Amén. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, digo yo, cuando usted llega a lugares donde le dicen, usted tiene que hacer esto y esto, lea tal parte, lea tal libro, lea esto, venga a tales cursos, venga a tales cosas, está en la letra. Amén. Usted tiene que ir al simposio de adoración o al congreso de alabanza, usted tiene que hacer el curso de análisis de no sé qué, usted tiene que mirar el análisis de Efesios, el estudio de no sé, están en la letra. Ay, pero es que danzan y brincan y hacen. Están en la letra. Amén. Porque si tuvieran el espíritu se darían cuenta que el rey David cuando escogió a la gente que iba a servir en el templo, nunca escogió danzarines para la liturgia del servicio a Dios. Amén. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Usted llega a la iglesia donde el Espíritu Santo le habla y usted espera lo que Dios le prometa y Dios le cumple. Y a usted le da eso vida. Amén. A veces hay otros lugares donde no es al final del culto, sino en cualquier reunión de oración le dice, hermano, tengo una palabra para usted y le dan, esa es la palabra también. Amén. Y cuando eso se cumple, usted sabe que el diablo fue Dios. Amén. Ya, y ahí comenzamos a entender que no estamos solos. Ya la persona sabe que no está solo contra los problemas, sino que hay un Dios que todo lo puede y que está escribiendo en las tablas de su corazón que Él es su Padre, que Él es su ayudador, que Él es su esperanza y que en Él hay vida eterna. Amén. Que lo importante no es lo temporal de este mundo, aunque Él no lo supla. Amén. Sino que lo importante es prepararnos para la vida eterna en Cristo Jesús. El apóstol nos da a entender que en esta enseñanza antigua, dada en los tiempos de Moisés, había que guardar la ley y la enseñanza y repetirlas y mencionarlas todos los días de la vida, y tenían que enseñarla a los hijos, incluso en una iglesia, en un lugar donde estuve algún tiempo, cantábamos un coro que era tomado de lo que Dios le dijo a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué no se apartará? Porque estaba hecho de la letra. Tenían que tener la letra ahí. Amén. Tenían que repetirla. Lo que allí estaba escrito. Estaban en el pacto de la letra. Y hoy en día la gente también se agarra de la Biblia como si fuera un amuleto, sin entender. Amén.
Muchos ponen la Biblia en el Salmo 19, abierta así, que para que le vaya bien. Otros en el Salmo 91, o en el Salmo 51, o en el 92, así como si fuera un amuleto abierto, así. Es más, hay un brujo muy famoso en Colombia llamado el indio amazónico que tenía la Biblia allá en su consultorio, así también. Amén. Eso es letra. Amén. Y esa letra por sí sola no pasa nada. Esa letra, para que tenga valor, para que tenga el valor del que la inspiró, necesita la vida de ese que la inspiró, que es el Espíritu Santo, que es el que da vida. Amén. ¿Y cómo dice la Biblia? ¿Quién es la vida? El Espíritu Santo. Amén. Y cuando el Espíritu Santo le hace a usted una promesa conforme a la palabra, porque no la va a contradecir, y esa promesa se cumple, la persona se siente mejor, se siente edificado, gozoso, sabe, como lo dije antes, que no está solo. Así como Dios le cumplió a Abraham, porque no ha cambiado. Como Dios le cumplió a Noé, como Dios le cumplió a Josué, como Dios le cumplió a cada uno de los profetas, como Dios le cumplió incluso al pueblo de Israel. Amén. Como Dios le cumplió a cada uno de los que les hizo promesas. Amén. Usted y yo estamos viviendo en la vida de Dios. Amén. Porque Él no ha cambiado. En la realidad de ese Dios que permanece sin mutación, sin cambiar. Amén. Y entonces ahí sí, esa palabra escrita, la letra toma vida del que la inspiró. Amén. Para demostrarle a usted y a mí y a cada creyente, a cada uno de los hijos de Dios, que Dios no ha cambiado. Se cumple eso que Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el eterno, que no cambia, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso fue en el Antiguo Testamento. Amén. Había hecho su labor esa forma de pacto de la ley de Moisés, escrita en piedras. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de del Señor Jesucristo. Pero después de la cruz, después de Cristo, allá en la cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es, empezó la dispensación de la gracia, donde el Espíritu de Dios edifica personas, hijos de Dios, con las leyes y mandatos escritos en la mente para que cambien la manera de pensar y de actuar, y en el corazón para que lo hagan con amor, por amor a Dios. Ni siquiera por amor a otra cosa, sino ni siquiera por amor al cielo o miedo al infierno, no, sino por amor a Él, en su mente y en su corazón. Alguien le dice, cumplan los mandamientos de Dios, cumplan los mandamientos. Eso es la ley de Moisés. Amén. Ahora el Espíritu Santo le da mandamientos a usted, no escritos en piedra. Amén. Y muchas veces, de pronto, en situaciones muy personales, no escritos en la Biblia, pero con base en la Biblia. Por ejemplo, le puede decir, ora. ¿Qué dice la Biblia? Orar sin cesar. Amén. Puede decirle, hermano fulano de tal. Amén. Le dice el Espíritu, ora, ora y yo te voy a guardar tu vida. Amén. Ora y yo te voy a dar el anhelo de tu corazón. Ese es un mandamiento, una ordenanza personal. Hijo, no hagas tal viaje, por ejemplo. No te va a salir bien. No hagas ese negocio. No te va a salir como tú piensas. Amén. Es un mandamiento. Puede decirle, busca mis dones, búscame a mí, echa sobre mí tus cargas. Con base en la palabra. Amén. Ah, pero eso también lo dice la Biblia. Sí, claro, porque el Espíritu nunca le va a contradecir lo que está escrito en la Biblia y muchas veces nos va a recordar. Es más, en algunas profecías que me han dado hermanas llenas del Espíritu Santo o hermanos, a veces me repite versículos de la Biblia, porque como está escrito en mi palabra, en tal. Amén. Pero el Espíritu nunca le va a decir, es que tú debes ir a hacer un sacrificio de un corderito como lo hacían. No, nunca. ¿Por qué?
porque ya no estamos en la época de Moisés, amén. Nunca le va a decir, tú debes adorar a tal persona porque es mi siervo o mi sierva. No, nunca. Siempre le va a decir, adora a Dios. Amén. Como el ángel cuando se le apareció al apóstol Juan. Y el apóstol Juan se trató de inclinar y lo levantó y le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo le habla a los creyentes en profecía. Amén. Mandamientos de Dios para que veamos su gloria, para que veamos su apoyo, para que veamos su realidad, para que veamos su, como digo, su amor, su poder, esa realidad de Padre. Amén. Es un mandamiento con veracidad, por decirlo de alguna manera. Amén. Con más vigencia para cumplirlo, con mayor compromiso de parte nuestra que lo que Dios le mandó a Moisés. Amén. Ahora es un trato directo. Amén. Ahora estamos ya no en la letra. Amén. En ciertas obligaciones que adquiría la persona. Ahora en la guianza del Espíritu Santo, esa enseñanza ya se cumplió. Amén. Ahora estamos en la doctrina dada por el Espíritu Santo. Amén. Lo de Moisés ya se cumplió. Ahora estamos en la edificación de la iglesia de Cristo, donde cada uno estamos siendo escritos como cartas, como piedras vivas. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 7. Y si el misterio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo era la gloria de ese ministerio? Grandísima, ¿cierto? No podían fijar su rostro en Moisés. Amén. Reverencia inspiraba. La gente se agachaba, no podía mirarlo. Nadie podría mirarle a los ojos a Moisés. Tuvieron que ponerle un paño. Amén. Pero Dios llama a ese ministerio como el ministerio de... Dios llama a ese ministerio como el ministerio de muerte. El alma que pecare morirá. Amén. Mucha gente merecía en este mundo que no está en la gracia de Dios vivir en esa época. Amén. El mundo está en esa época. En otras palabras, el mundo está en el ministerio de la letra. El alma que peca muere. Amén. Pero alguien decía, mire, pero es que es una contradicción de la Biblia. Porque en Génesis Dios le ha dicho que el día que comieran del fruto morirían. Ese día morirían. No. En el hebreo lo que quiere decir es el día que mordieres el fruto, muerte. O sea, comenzarás a morir. Y de ahí comenzó el hombre a morir. Amén. Si lo miramos desde el punto de vista físico. Si lo miramos desde el punto de vista espiritual, se rompió la comunión con Dios y separación de Dios es muerte. Amén. Amén. La iglesia escogida, no por un hombre, sino la iglesia ya está conforme a la voluntad de Dios, la que Cristo está edificando, que no la definimos nosotros los hombres, sino esa presencia del Espíritu y ese proceso de hacernos sus cartas, amén, sus hijos. Es una iglesia definida por la presencia del Espíritu en cada corazón. Amén. Por la voluntad de Dios. Desde antes de la formación del mundo. Por eso Dios le está trayendo. Él es el que añade a la iglesia. Hay gente que dice, voy a ganar mi alma. Sí, ok, la intención es buena. Pero si esas almas no están escogidas para... No van a entender, o si no es el tiempo. Amén. Por eso antes de ir a hacer la gran comunión tenemos que orar. La iglesia está siendo formada, escrita en cada persona por Dios. Amén. Esa iglesia escogida desde antes de la formación del mundo. Y Dios es el que añade, se mueve en la ley del Espíritu esa iglesia. El creyente que está siendo escrito como una carta de Cristo, escrita con se mueve bajo la guianza del Espíritu, conforme a la palabra escrita. Amén. Vuelvo a insistir. Si el ministerio de muerte fue dado a Moisés, ¿por qué el ministerio de muerte?
porque una vez que le fallaba a la ley era reo de muerte. Amén. Son muchos los apartes de esa ley. La gente dice, no, hermano, son 10 mandamientos. Pero si usted lee, va a darse cuenta que no es así. La tradición dice los 10 mandamientos de la ley de Dios y ni siquiera los tienen tal como son. Eso es una mentira de que la ley de Dios son solo 10 mandamientos. Esos son los principios generales de la ley de Dios. Pero si usted lee en los primeros libros de la Biblia, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, va a mirar cómo esos 10 principios generales se reglamentan en una ley, en una constitución. Amén. Y eso es extenso. Y si usted o la persona faltaba a uno de esos numerales, a uno de esos aspectos, era culpable de infringir toda la ley. Sin embargo, hoy tenemos denominaciones que guardan el sábado porque está en la ley y hay que guardar esto y no comer carnes rojas o de ciertos, no hay que comer mariscos, no hay que tomar bebidas oscuras, cosas así. Amén. Y son cosas que no sirven para nada, como lo leíamos al comienzo. Entonces, no estéis atados a que no mires o no toques o ni siquiera gustes. Y en una parte de la Biblia dice, porque lo que entra al cuerpo no contamina, es lo que sale del corazón. Y en esto es que es bien tremendo, porque muchos cristianos, incluso que han oído palabra de Dios y que Dios les ha cumplido, siguen sacando de su corazón resentimientos, odio, rencor. Y en el momentico en que medio son conscientes, testifican, Dios me bendijo. Y sí, pero ¿para qué lo bendijo? Para que se deje escribir como una carta de Cristo. No en un pedacito. Para que nos dejemos hacer como Él quiere que seamos. Amén. No a las criaturas. Amén. Entonces, insisto, ese era el ministerio de muerte. Una vez que se infringía una parte de la ley de Dios, se infringía toda la ley y no había oportunidad de volver a colocarse en comunión con Dios, con el Dios del cielo, porque más aún los sacrificios que se hacían en esa época no borraban el pecado, solamente lo tapaban por cierto tiempo. Por eso cada año se estaban haciendo sacrificios, cada tiempo determinado se estaban haciendo esos sacrificios para tapar el pecado. Pero ahí estaba la cuenta vigente. Pero la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 17, dice así, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, porque hubo una sangre que borró nuestros pecados. Como el cloro deshace la tinta, la desaparece totalmente, la descompone, desaparece. Y eso lo hizo Cristo Jesús con su sangre en el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Amén. Lo llamaban el ministerio de muerte y ese ministerio enseña que tuvo mucha gloria bajo Moisés. Amén. Que cuando él habló, como ya lo dije, no resistían la mirada, tuvieron que ponerle un velo. Y fue manejado para enseñar a la criatura el significado del pecado. La ley lo que hacía evidente era el pecado. Y ese pecado le traía muerte y separación de Dios. Traía vergüenza, traía oscuridad. No era posible mirar a Dios. No era posible que el pecador mirara a Dios. E incluso uno de los profetas mayores, llamado así por los hombres, creo que es Ezequiel o Isaías, decía, miserable de mí, que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Dios de gloria. Amén. El hombre que veía a Dios moría. Amén. Pero hoy tenemos la dicha de que el Espíritu Santo, por los méritos de Cristo, por su gracia, nos puede hablar. Amén. Y es más, nos puede hasta decir, estarás viéndome en sueños. Amén. Qué hermoso es Dios. Tal vez no le damos el rostro. Amén. Más aún, podemos morir físicamente, pero nos podemos presentar ante Dios y no morir espiritualmente porque tenemos vida en Cristo Jesús, vida eterna, la vida del Espíritu Santo. No sé si me haga entender.
en la medida que le permitamos al Espíritu escribir la verdad de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente para que se refleje en nuestras acciones, en esa medida tenemos vida eterna. Sí, sí, por decirlo algo. Ah, pero es que Cristo no, Él va a completar lo otro. Si nos muriéramos ya, lo que nos falta. Pero por eso es tan importante que dejemos que Él nos escriba, porque tenemos la vida del Espíritu Santo escrita no con tinta, sino con su palabra, con su voluntad, su obra en usted y en mí, con su sangre, con la sangre de Cristo. Amén. En el misterio de Moisés no había oportunidad. Amén. La gente perdía la oportunidad y no podía tener plena comunión con Dios. Y comenzó desde los profetas a decir que vendría un Salvador, un Dios con nosotros. Amén. Y ese tiempo, cuando Dios le hablaba eso en los profetas, era Dios sobre el pueblo. Amén. Pero cuando Cristo vino fue Dios con nosotros. Amén. En ese tiempo que era Dios sobre el pueblo, la gente no podía mirarlo. Y por eso Moisés tenía que subir al monte. Y el monte se cubría de nubes y de relámpagos. Pero ahí estaba Dios hablando con Moisés. Y Moisés no pudo sino ver la espalda de Dios. Dice, hablaba cara a cara. Sí, hablaba cara a cara, pero no viéndole la cara. Porque estaba en medio de la gloria de Dios y el resplandor de esa gloria no le dejaba ver la cara. Amén. Es más, Moisés se inclinaba. Amén. El monte se cubría de nubes, todo ahí. Pero Moisés no pudo ver la cara de Dios, vio la espalda de Dios, hablando de una manera antropológica, por dar un ejemplo. Pero dice que Dios se hizo hombre. Fue manifestado en carne y vimos su gloria como la del unigénito, porque Dios, por la sangre de Cristo, nos hace aceptos para estar delante de Él. Amén. El Espíritu Santo fue enviado para que esa obra de Cristo no quedara incompleta, en otras palabras, sino para que se continuara. No es otra obra, por eso lo dije al comienzo. Y cualquier teólogo la desviara a su capricho, no, sino para que la obra del Espíritu Santo complementara eso que Dios en la realidad de Cristo comenzó. Él nos rescató, nos limpió, pero ahora tiene que moldearnos a través del Espíritu Santo. El mismo Dios del cielo viniendo con poder y gloria para hablarle a su oído, a su mente, a su corazón, para mostrarle en sueños, para revelársele a usted. Amén. Para demostrarle la importancia de su palabra escrita. Amén. El mismo Dios del cielo derramando la sangre por usted y por mí. El mismo Dios del cielo venciendo la muerte por amor a usted y a mí. El mismo Dios del cielo viniendo con poder y gloria para guiarnos. Amén. Un amigo mío, pero Dios, él no era muy dado, pero Dios le cumplió algo que a su esposa le mostró un sueño que podrían tener un hijo y me dijo, es que Dios es tan grande, yo tan inmerecedor de que Dios, como decir, me conceda eso. Amén. Que el Dios del cielo que creó el universo venga a hablarme y a confirmarme que me está dando los anhelos de mi corazón. Pues esa es la gran realidad para el verdadero creyente, para el que está en una iglesia que de verdad busca esa presencia y esa realidad de Dios. Que el Espíritu de Dios viene y nos habla y nos saca lo oculto del corazón y nos consuela y nos edifica y nos exhorta hacia su palabra para que seamos mejores seres humanos, seamos realmente hijos de Dios. Dios comienza a tratar con nosotros y nos hace a un lado el pecado, lo borra. Amén. Ya no comienza Dios a hablarnos del pecado. Amén. Al contrario, Él pasa por alto el pecado para poder, dice que estando muerto nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. Amén. Eso es lo que mucha iglesia cristiana critica, por ejemplo. Amén. Que cómo Dios le va a hablar a un pecador. Hermanos, porque Cristo murió por sus pecados. Amén. Hay gente en tendencias cristianas que creen que la persona tiene que ser súper santo para que Dios le hable. Y la Biblia dice, en Romanos 5:8 creo que es, porque
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Claro, para que no sigamos siendo pecadores. Ay, es que no predican contra el pecado. Sí, el pecado no nos lleva a Dios. Y en la medida en que conozcamos a Dios, tenemos el compromiso de dejar de pecar, porque dice que el que ama a Dios, el que es nacido de Dios, no peca. Amén. Y Dios trata con nosotros precisamente para eso, para que dejemos de pecar, para que dejemos de hacer las obras de la carne y hagamos las obras del fruto del Espíritu. Y Él nos habla para que comencemos a dejar atrás el pecado, para que un día bautizados voluntariamente en la gracia de Cristo, nuestros pecados borrados, amén, y entonces Dios comienza a ayudarnos en esa nueva vida, a alejarnos, a hacernos santos, a separarnos del pecado. Comienza a tendernos las manos sin adquirir comienza a tenderle las manos al pecador sin adquirir ninguna obligación. Es el Espíritu, es la obra de Dios en la gracia de Cristo para salvar al ser humano. Cuando desconocemos esa enseñanza, lo único que hace esa persona que desconoce esta enseñanza es comenzar a atacarle al pecador, porque por lo que está haciendo. Pecado, mire, adulterio. Sí, hay que señalar el pecado, pero no tenemos que atacar a la persona. Cuando el Espíritu Santo actúa, el Espíritu de Dios, Él no le interesa lo pecador que usted haya sido, porque sabe que cuando se arrepiente, Dios le perdona. Amén. Él le interesa escribir la ley de Cristo, los consejos, los mandatos, para que la persona pueda tener nueva vida. El cambio lo hace Dios. Yo sí tengo que disponerme, la persona tiene que, pero el cambio lo hace Dios. Amén. Así fue como encontré la realidad de ese Dios de amor. No que me aplaude todos los pecados, no, sino que me saca del pecado. Pero es Él cuando escribe su verdad en mi corazón y en mi mente. Amén. Me encontré con un Dios diferente, no con ese Dios de condenación que predican en muchos lugares. Sí, Dios está en contra del pecado, pero quiere convencernos para que salgamos de él por medio de Jesucristo. Amén. Me encontré con un Dios que traía consuelo a mi vida y esperanza, que ama al pecador para sacarlo del pecado. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme y comenzó a cambiar mi vida y me dijo, voy a cambiar tu futuro. Y hoy sé que Dios ha cambiado mi futuro porque Él no miente. Amén. Dios es bueno, Él se interesa. Amén. Y Él tiene trazado un plan para conducir a cada persona al conocimiento de ese Dios de amor, que las religiones han convertido solamente en el Dios condenador, pero no entienden que estamos en la gracia, donde Dios quiere convencernos con su amor para que alejarnos del pecado. En ese Dios no está lejano, es un Dios cercano, un Dios que me escucha, que nos escucha, un Dios que no se ha olvidado de la humanidad. Amén. Él sigue interesado en mostrar su realidad, su verdadero amor. El único objetivo de Dios es que Él quiere convencer a cada persona que está cercano, que está interesado en ayudarle, que está interesado en hacerlo nueva criatura, que está interesado en ser nuestro Padre, que está interesado en hacer lo que el mundo y la religión no han podido hacer por usted, y más aún, en darnos vida, vida eterna, en suplir nuestras necesidades. Amén. En mostrar y enseñar a usted y a mí que vivamos diferente dentro de su misericordia, como criaturas nuevas, donde produzcamos el fruto del Espíritu. Amén. Porque estamos en la dispensación de la gracia, en la dispensación del perdón que nos enseña lo valioso que es dejar de pecar. Amén. En la dispensación de que Él nos comprende y nos quiere ayudar, no nos quiere alcahuetear. Amén. En la época cuando Dios entra a ayudar a cada uno para que cada uno lo conozcamos y sepamos que Él es Dios. Dice, y nadie enseñará al otro diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Amén. En la iglesia en donde el Señor me permite predicar. Amén. El que conoce a Dios no son solamente yo o los pastores, sino todo el que venga y escuche
lo que Dios le dice. En otras palabras, en el remanente fiel, en las iglesias que se mantienen fiel a la doctrina de Dios, el único que sabe de Dios no es el líder o el pastor, sino todo el que va llegando ahí se va encontrando con Dios. Amén. Escucha su voz y le dice, y ve cómo Dios le cumple. Esa persona comienza ese proceso de ser una nueva criatura. Cada día Dios quiere darnos vida, quiere darnos alegría, quiere ayudarnos para que triunfemos como cristianos, como hijos de Dios. Esa es la obra convincente del Consolador. Para entenderlo mejor, Hebreos 10 dice, el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Verso 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Verso 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todas esas ofrendas, todos esos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, nunca alcanzaron a satisfacer la demanda de Dios para borrar el pecado. En vista de esto, Dios programó para la gracia, para los postreros tiempos, una dispensación, un espacio de tiempo que se llamaría la dispensación de la gracia, y la cual comenzó con el sacrificio de Cristo, pero la cual tendría la realidad del Espíritu Santo obrando. El trabajo del Espíritu Santo limpiando y separando del pecado a aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y que están siendo transformados y estamos siendo transformados en nuevas criaturas. Amén. Por eso, una congregación así tenga millones de personas, pero donde no haya esa labor del Consolador, esa palabra viva, ese don de profecía, donde el pastor no sea puesto por el Espíritu Santo, donde la gente que llega no reciba unción del Espíritu y que imponga manos y que crezcas como nueva criatura, no va a llegar a ningún lado espiritualmente hablando. Así sea la más numerosa. En Hebreos capítulo 6, versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cuál es el significado de poner las leyes en los corazones de las personas? Cuando Dios entra a considerar que ya la persona está apta para seguirle, para caminar en lo espiritual como hijo de Dios, es cuando Dios comienza a darle más responsabilidades. Amén. Y a hacerle algunas exigencias a él, a la gente que llega, pero uno a veces dice, pero Dios, ¿cómo le cumple rápido a esta persona? Mírenla cómo anda. De pronto es que esa persona está ahí y no ha entendido y está recibiendo apenas leche, como un niño en los primeros alimentos de la leche, amén. Pero el Señor nos insta a crecer para recibir alimento sólido, amén. Y es Él el que va a cambiar las cosas, amén. Hay muchas personas que llegan y al comienzo y todavía no hacen las cosas que manejan bien, pero porque están recientes, como un niño que de pronto va a agarrar un globito, un balón, y ¡prum!, se le revienta ahí, porque no tiene control todavía de su motricidad, porque es un niño. Así son las personas cuando recién llegan al Señor. Y vienen personas y dicen, ay hermano, pero yo vi a fulano de tal en tal situación, en tal. Déjelo crecer, déjelo llegar al Señor. Deje que está llegando a Dios. El problema es cuando ya lleva 5 o 10 años y en las mismas. Se quedó enano, perdón. Amén. Pero si vamos en un proceso normal de crecimiento, Él va a ir cambiando. Él nos va a ir permitiendo desarrollarnos, agarrar fuerzas espirituales. Dios no nos va a juzgar, estamos en ese proceso. Nos va a estar ayudando. Amén. En la medida en que su vida realmente vaya siendo transformada, está usted creciendo. Y es lo que espera Dios. Pero ya después de algún tiempo, la persona tiene que
crecer, tiene que mostrar que está dando fruto del Espíritu, que ya tiene dones. Amén. Y usted ya sabe que Dios es verdadero, entonces comienza Dios a exigirle como a un niño o a un muchacho, ponerle parámetros. Amén. Y quiero que te congregues, y quiero que escudriñes mi palabra, y quiero que ores, y quiero que me busques, y quiero que me pidas los dones. Y entonces ya la persona comienza, no, estoy cansado, yo hoy no voy, no, Señor. Y ahí sí está caminando grave, porque ya tiene conciencia que Dios es real y que Dios está tratando y que Dios le ha cumplido. Amén. Cuando uno ya sabe que es justo y es injusto, por eso la Biblia nos dice, el saber hacer el bien y no hacerlo es pecado, que ya hay conciencia. Yo hoy no voy, eso es igual en todos lados. Y comienza a tomar agua de cualquier pozo, de cualquier cisterna. Amén. Eso ya no está correcto. Y pregúntele al Señor, porque yo sé que Él le va a decir que no está correcto. Pero cuando esté comenzando, Dios le va a ir hablando a la criatura, a la persona, y ahí va a ir creciendo. Muchas personas, no por criticar a nadie, dicen, uy, es que Dios como me ha dado sabiduría. Pero cuando uno mira su actuar, no porque uno los esté hablando, a la luz de la Biblia no han cambiado nada. Amén. Ay, sí, ya no adultera, ya no toma, ya no emborracha, pero es injusto o dice mentiras. Amén. Y muchas veces ni se congrega en el sentido de cuando las condiciones están normales, no como ahorita que, amén. O a veces no recibe, está en otra cosa mientras está predicando. Y años y años y nunca recibe una bendición espiritual. Todo lo material. Amén. Entonces, la realidad misma muestra que no es tan sabio como está creyendo. Por eso la Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén. La misma Biblia dice, y los siervos y siervas profetizarán. ¿Cuánto pastor hay por ahí que no tiene ni discernimiento a veces de espíritu? Ninguno. Amén. Y si aquí hay algún obrero en el contexto del remanente fiel, tiene que estar buscando el crecimiento espiritual. Si usted sabe que Dios lo llamó, va a tener que buscar crecer espiritualmente. ¿Y cómo crece? Con comunión con Dios. Amén. El Señor, cuando me llamó a pastorear, yo había pastoreado en muchas organizaciones, en varias organizaciones, pero cuando Él me llamó, realmente Él me dio el don de profecía y me ha dado discernimiento y me ha dado sabiduría para enseñar su doctrina. No porque yo lo diga, lo ha confirmado, lo evidencia en la... Amén. A veces el Señor le dice a la persona, yo te he llamado para que me sirvas, hermano y hermana. Está en mora que usted pida y se disponga, porque ya sabemos que el estorbo no viene de Dios. Dios viene ¿cómo digo? A usarnos, a capacitarnos. Pero el estorbo viene de parte nuestra, viene de nuestra incredulidad. En alguna ocasión Dios le decía a una hermana, yo te voy a sanar, pero tú pon tus manos, trabaja en mi casa y yo te voy a sanar. Y la hermana me decía, no, es que yo, ¿cómo yo? ¿Quién soy yo? Hermana, créale a Dios, amén. Porque tenemos que creerle a lo que Él nos dice. Amén. Cuando no le creemos, no estamos dejando que la letra escrita del Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón se dé. Que nos muestre ante Dios como cartas escritas por Él. Entonces necesitamos creerle a Él, necesitamos cumplir eso que el Espíritu Santo nos dice. Y Él comienza a responsabilizarnos de algunos reglamentos, por decirlo así, que Dios comienza a imponer, a mostrarnos. Él comienza a hacer que nos enamoremos. Amén. Para que la gente le agrade, porque esto es una relación de amor. Dios nos amó para que lo amemos, no para que estemos obligados.
Mientras él no vea la capacidad de por amor cumplir esos compromisos de parte de la persona, Dios no le va a exigir, y entonces por eso no podemos obligar a las personas a que todas estén en el mismo nivel espiritual, porque lleva 3 años viviendo, pero si no ha aprendido a valorar lo que Dios la persona puede seguir asistiendo a un lugar de buena doctrina, a un lugar del remanente fiel, pero no crece. Amén. Sin embargo, el Señor nos aconseja a los que de pronto hayamos crecido un poquito que debemos soportar al más débil. Ay, hermano, pues que yo lo vi, estaba haciendo una cosa tan horrible. Déjelo, simplemente ore. Señor, santifícalo. Tú le has traído, cámbialo, dale crecimiento. Muchas veces el Señor ha dado discernimiento a personas para que mostrarnos cosas que están siendo ataduras en otros, pero no para que lo vayamos a juzgar, sino para que intercedamos. Señor, ayuda a esa persona. Señor, ábrele los ojos, hazle entender, bendícelo. No es para señalarlo. Nunca Dios quiere que juzguemos. Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Eso es lo que lo va a moldear a usted y a mí. No es el pastor, no es el diácono, no es la diaconisa, no es el que profetiza, no es la que da profecía. Es el Espíritu Santo que está escribiéndonos como cartas de Cristo, no con letras, sino con el Espíritu Santo. Entonces dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, que ya lo leí. Amén. Pero el verso 18 dice, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. En otras palabras, donde se han quitado los pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, cuando usted esté por ahí y el Espíritu Santo le diga, te voy a usar, ahí mismo va a venir el diablo y le va a decir, ay, pero usted hizo tal cosa. Porque ¿quién es el que acusa? Amén. Él es el acusador, ¿cierto? Pero ¿quién nos acusará si Cristo fue el que murió por nosotros? Más aún, dice la Biblia, el que resucitó y su sangre nos limpia de todo pecado. Así lo dice la Biblia. Hermano, que se equivocó, que mire, dele, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, dele la gloria a Dios, no por la equivocación, sino porque estamos en la dispensación donde tenemos una nueva oportunidad y estamos en su misericordia. Levántese, no se vuelva a dejar caer, no siga cayendo, no se vuelva a costumbre, sino siga para adelante porque Dios lo ha llamado a ser cuerpo de Cristo. Que le falta mucho, no importa. Dios, el Dios del cielo todo lo puede. Y Él lo está convirtiendo a usted y me están convirtiendo a mí en una carta de Dios, escritos, no con tinta, no con letra muerta, sino con el Espíritu Santo. Y entonces de aquí a mañana, con todas las fallas que podemos tener todavía, vamos a decir a la gente, Dios me dijo y me cumplió. Dios me habló y me cumplió. Ay, pero usted sí soy, pero Dios me está moldeando, estoy en el proceso. Ningún pastor está en un nivel más alto de los hermanos. Todos estamos en el mismo proceso de ser hechos hijos de Dios. Amén. Tenemos más responsabilidades, pero estamos en ese mismo proceso. Todos somos seres humanos y estamos siendo moldeados. En muchos lugares llega una persona viviendo con otra, ay no, pero ustedes no están casados, ustedes no sé qué están, y de una vez los condenan. Amén. Y una vez le limitan la labor de Cristo. Pero en la verdadera remanente, en la iglesia verdadera, guiada por el Espíritu Santo, el que llama, amén, y el que convierte en hacedores de la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo, el que hace hijos de Dios para gloria de Dios. Cristo hizo una hermosa obra, murió en la cruz del Calvario. Cristo pagó la deuda de la criatura humana. Y ahora el Señor nos mide a través de esta gracia, de ese perdón, de la redención de Cristo y de su resurrección. En la obra perfecta del plan de Dios, que para comenzar una obra nueva, para comenzar una obra que Dios había propuesto de tratar con usted, sin reglamentarle ideas, y era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Y la obra de Jesús fue perfecta, amén. Y esa obra continúa. O sea, la gran comisión y predicar el evangelio se predica la obra de Cristo, digámoslo así. Pero la obra de Cristo no termina ahí, él la complementa, edificaré mi iglesia, amén. Esa obra continúa. Entonces, la persona que ha sido lavada en la sangre
usted que ha sido llamado, usted que está recibiendo, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo para que un día, como hijos de Dios, nos levantemos y digamos, yo era eso, pero ahora soy nuevo en Cristo, porque la Biblia dice, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y viene gente a decirle, pero usted era, sí, yo era, pero ahora soy nuevo en Cristo. Amén. El diablo vendrá a acusar, perdón. Ahora ese obstáculo ya fue quitado. No importa lo que él acuse, Cristo murió en nuestro lugar. Dios nos ha traído para mostrarnos su amor y hacernos nuevas criaturas. Y un día quitará esas acusaciones, porque la sangre de Cristo fue derramada por usted y por mí. Ahora estamos bajo el ministerio de la justificación divina en la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Amén. El ministerio de la justicia, justicia divina. Dice 2 Corintios, y con esto termino, capítulo 3, versículo 9. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria en el ministerio de la justificación. Amén. Si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Estamos en ese ministerio de la justificación. Estamos siendo constituidos como hijos de Dios, transformados. Somos cartas de Cristo escritas con sangre. Amén. Y amén.